llegó la DEA. Eso La fue un DEA. operativo con Estados Unidos y todo. Ah, Y llegó la DEA y entonces capturaron al abogado y entonces, claro, todos los demás abogados quedaron con la pues boca como, abierta. claro, asustados y pucha, ¿qué hacer? Nos van a, O nos van sea, a sí, capturar, nos van a ¿qué llevar. fue? ¿A lo bien? Bueno, pingos, pingas, parceros, parceras, mano, a lo bien, qué chimba otra vez estar en un nuevo episodio. Esta vez tengo un gran amigo de peladitos, nos conocemos y bueno, marica, pues me parece una excelente persona y quería invitarlo y bueno, se dio la oportunidad, lo invitamos y dijo que sí, que venía aquí a contarnos sus experiencias. Un abogado de profesión y como les dije antes, una excelente persona. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Juan Paiga, mi hermano. Muchas gracias de verdad. Chévere este espacio. Me alegra compartir con usted experiencias de vida, hacerlos a través de las redes sociales, contar esas experiencias que la gente también de algún modo conozca y pueda vivirlas o pensar cómo fue que las vivimos nosotros. Tenemos nosotros una historia muy grande, muchos años, De muchos años, desde ¿sí? el colegio, ¿no? Ajá, desde el colegio. Desde el colegio primaria. Ajá, desde primaria. Si no estoy mal, kinder, más o menos. Más o menos, sí, Sí, claro. desde ahí. Agustiniano. Agustiniano. Claro, Es estamos bacanísimo. hablando, Juanpa, estamos hablando de poco más de 30 años, Más de 30 años. 35 años, Ajá, póngale. ajá. Sí, porque Sí, al colegio que entramos para allá a los 5, sí, claro. más o menos. Ajá, yo entré en jardín, creo que fue en jardín B o jardín A. Eso. Ahí, por ahí. Venía de Personitas, yo creo que todavía existe Allá Personitas está aquí. mi hijo, en Ah, personitas, ¿sí? sí. Bueno, yo estaba en Personitas y vivíamos hacia el bosque, entonces mis papás pues pasaban allá como por donde queda hoy el Colegio Agustiniano y yo de niño dije, oiga, me gusta ese sitio, quiero estudiar ahí. Y entonces ellos me llevaron y... Ah, sí, ah, ¿usted fue el que eligió el colegio a sí, esa sí, o sea, edad? yo No vi como diga. el sitio allá, entonces, oiga, quiero estudiar allá. Entonces pasé de Personitas y entré ahí a Jardín y ahí casualmente pues también estudiaba un gran amigo que es también muy cercano a la familia, que es Osquitar, Ah, Oscar sí, Velázquez, Oscar está en el Velázquez. mismo curso. Sí, sí. Entonces, pues ahí entramos, imagínense, 35 poco más de años compartiendo muchas experiencias Sí, desde el sí. colegio, la adolescencia, Ajá. ya luego pues la Vivíamos en el actividad. mismo barrio después, Claro, total. porque al principio no, pero ya después terminamos viviendo en el mismo conjunto. Sí. Oiga, sí, Juan. Bacano, ¿no? Claro, chévere. Y pues ahí luego, pues todo lo que ha sido ahorita el devenir, pues hasta encontrarnos aquí ya también en temas profesionales y bueno, pues yo creo que esta amistad seguirá en adelante. Sí, Dios quiera que así sea, porque ha sido bacana, marica, o sea, no hemos tenido así nunca un problema, nada, o sea, siempre hemos pasado, hemos estado en un buen parche, porque también los amigos que hemos conocido en el camino han sido un buen parche, sí, Sí. hemos tenido buenos amigos, buenas personas. Bueno, Mao. Contémosle también un poquito más a la gente quién es Gabriel Mauricio Porras y por qué le quita el Gabriel y por qué es del Mao, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque yo me acuerdo, marica, ahí hablando de eso, que en el colegio yo le Claro, decía era Gabriel, Gabriel, claro. en el colegio. Ajá. ¿Y qué Gabriel y tal? Y cuando yo ya llego a Cañaveral, todo el mundo Mauricio. Y yo, Sí, sí, ¿quién sí. es el Mauricio? Sí, no, y Ajá. Mauricio Porras. Y yo, ah, pues sí, vea pues, aquí ya es el Mauricio y en otro lado es Gabriel. Este man Bueno, tiene pues vamos, doble Juanpa. personalidad. Soy Mauricio Porras, Gabriel Mauricio Porras Chávez, nombre completo. Abogado de profesión, tengo 18 años de experiencia profesional desde que me gradué de la Santo Tomás de acá, Bucaramanga, especialista en legislación financiera de los Andes, especialista en derecho de seguros de la Universidad de La Sabana y con un máster en gestión y técnica de seguros de la Universidad de Salamanca. He trabajado todo el tiempo en el sector asegurador por unos buenos años. Estuve como abogado de compañías aseguradoras, pero también hace un buen tiempo atrás estoy dedicado trabajando de mano de las víctimas de accidentes de tránsito y de beneficiarios de seguros de vida. Entonces, gracias a toda esa experiencia que pude tener como representante de compañías, pues en este momento la estoy, digamos, como aplicando en pro y en beneficio de las víctimas. Pero, por qué Mauricio y no Gabriel? Ujú. Y esas anécdotas son bien bonitas. Fíjese que, claro, en el colegio normalmente a los niños
nos llamaban, y yo creo que pasa ahorita lo mismo, nos llamaban siempre por el primer nombre, Sí. ¿sí? Y cuando llamaban a lista también el primer nombre O el apellido. o el primer apellido, Ajá. exactamente. Entonces, pues en el colegio yo era Gabriel, y Gabriel, y muchos amigos del colegio todavía me dicen Gabriel. Pero cuando ya empezamos a crecer y llegamos a la adolescencia, entonces, un poco ya como entrando en bachillerato, entonces, pues ya nos llamábamos a las casas, que era por línea telefónica, Sí. no habían No celulares, había no había celulares. WhatsApp, ¿sí? O sea, era llamar del teléfono fijo a otro teléfono fijo para armar el plan, para ver qué íbamos a hacer el fin de semana, a qué fiesta íbamos, a qué 15 años de las amigas de la presentación, de Sí, la sí, la Merced o algo. Merced. Claro, y entonces cuando llamaban y preguntaban por Gabriel, pues entonces en la casa mi mamá o la señora que nos acompañaba ahí en la casa preguntaba, bueno, ¿cuál Gabriel? ¿Gabriel Ah, papá o okey. Gabriel hijo? Entonces, pues como a partir de ahí no venga, cuando llamen y pregunten más bien por Mauricio. Entonces ahí se fue más como apilando el Ah, Mauricio okey. para diferenciarme de Claro, Gabriel claro. de mi papá. O sea, pues no diferenciarme o desmarcarme de él, sino como para que no nos confundieran Sí, cuando sí, llamaran sí. a preguntar por Gabriel. Claro, claro. Entonces ahí empezamos más con el Mauricio y pues me he identificado más como Mauricio que de pronto con el primer nombre o con el nombre compuesto, Sí, Juanpa. no, porque claro, y no, y que todos los o sea, tantos años, Mauricio, 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 yo creo que uno ya va dejando el otro nombre, Sí, sí, ¿sí? sí. Y hoy por hoy mis hijos tienen un solo nombre y creo que ya muchos de pronto no tienen el nombre compuesto. Ujú. Terminan siendo es uno solo porque Exacto, el mío también un realmente solo nombre. uno utiliza más un solo nombre. Ajá, el mío también un solo nombre. Iba a tener como 5, pero no me dejaron. No, no, sí, y paré, no, Yo tengo total. un amigo que tiene como 4 o 5. No, Y pucha, el marica en su casa, ¿qué? Dijo, no no, sé, desparchados esos no, manes. no, eso es una responsabilidad, todo, económica, emocional, porque hay que ser un buen padre, hay que estar presente. Sí, sí, sí. Obviamente lo económico, bueno, no, eso todo Oiga, mao, implica. ¿y qué lo llevó a ser abogado? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por su Juanpa, familia? sí, pues mi papá es abogado. Él era docente de la Santo Tomás en ese momento y él ha sido penalista, muy buen penalista. Su momento cumbre, por decirlo así, fue hace unos 15 años, creo yo, donde se dio todo el tema de la parapolítica, ¿sí? Entonces, pues él ahí, digamos, tuvo un muy buen desempeño profesional representando a bastantes políticos de la región en esas defensas judiciales y bueno, hay también muchas historias por contar. Esto, Bueno, pero como de ahorita no experiencia, bueno, sí. ahorita les cuento. Pero entonces mi papá, pues siendo abogado, pues yo lo veía como en ese rol, me gustaba, de algún modo le encontré como también la vocación, para ya entrando como un poco en el conocimiento del tema, de defender los derechos de las personas, sí, de el prestigio que la sociedad también como que le da al abogado. Hay muchísimos abogados y es una de las profesiones más estudiadas, pero pues sí tiene también como su relevancia social, entonces me gustaba. Y nada, yo de una vez terminé el colegio, decidí entrar a estudiar Derecho. Bacano, Lo hice bacano. en la Santoto porque mi papá era ahí docente. Cuando yo entré, él se retiró para, digamos, no dejar de ser docente, dedicarse más al litigio. Y bueno, ahí hice mis estudios y pues le cuento que muy convencido, Juan Pablo, convencido de mi profesión. Esto es una profesión, además, pues de obviamente todo el tema legal, es muy humana. Sí, y en lo que yo hago, siento que también esto le da a uno como ese aporte no solo en lo jurídico, de asesoría, sino realmente como en la resolución de conflictos y encontrarle o ayudarle a encontrar a las personas una solución a su problema. Claro. Y desde el derecho lo he podido hacer, entonces me ha gustado muchísimo y bueno, ya luego como el énfasis que he adoptado, digamos, pero muy, muy genial esta profesión. Oiga, pero esa profesión, o sea, dice, no, que es muy humana y tal, pero, o sea, bueno, desde el punto de vista donde se vea, ¿no? Porque hay mucha gente que, son abogados que, sí, sí, o sea, que, porque obviamente, Claro. vuelvo y digo, desde el punto de vista donde, o desde el punto donde usted esté, ¿no? Donde usted se parado defendiendo. O sea, porque usted puede estar defendiendo al diablo. Sí, sí, Juan, y eso. eh, Pasa, y lo he vivido, muy pocas ocasiones, pero lo he vivido, y es que la contraparte en un proceso judicial, si hablamos del litigio,
siente al abogado de su contraparte como un enemigo. Ajá. Y como si yo abogado al Como si usted defender hubiese a esta causado persona, eso. entonces yo fui el que le causé el Ajá. daño. Si lo hablamos del punto de vista penal, usted fue el que me causó la lesión o causó la muerte. Y entonces cogen como si el abogado hubiera sido cómplice o Sí, autor sí, de. sí, sí. Sí, entonces como que se genera esa pasión, ¿sí? Pero ya luego uno, pues, no sé, en mi experiencia, he tenido la oportunidad, digamos, de entrar a resolver conflictos de forma amigable, de negociar, de conciliar, no tener que irnos a los procesos, al menos hasta las últimas instancias, porque eso es cierto, ahí hay un ganador y un perdedor, Ujú. y el que pierde sale molesto, queda Claro, insatisfecho, claro. ¿sí? Es que lo mejor es Y, y, y conciliar. el, y el problema de quién es, del abogado, o el Ajá. abogado del otro que quién sabe qué hizo, quién sabe qué torcido hizo porque perdimos. Sí, o bueno, mi abogado que también fue irresponsable y me dejó tirado, lo hizo mal. Entonces ahí siempre hemos llevado, los abogados hemos cargado un poquito como Sí, bastante. ese señalamiento social. Pero sí, o sea, los abogados, o sea, bacano porque están en la juega en todo, ¿no? Sí, Sí, papeleos, que uno, o sea, por ejemplo, llevarle a uno un buen caso, que en la investigación usted diga, uy, venga, esto nos sirve para tal cosa que de pronto uno no ve, ¿no? sí, de acuerdo. O que de pronto venga una gran compañía como, digamos, para las que usted trabajó y vengan a atropellarlo a uno. Entonces, y Sí, encontrar un buen abogado o sí, una persona interesada en esos casos y que lo saque a uno adelante, sí, que no dejen que vengan a golpearlo. Que sí, total. simplemente por uno no conocer una ley o por uno no conocer un artículo, creo yo, ¿cierto? Claro, Por claro, una Juanpa. cosita se puede salvar algo, ¿no? Total, de acuerdo. Y en eso el abogado que hace es, digamos, defender unos derechos. Todos tienen derechos. Mire, hasta yo no soy penalista, le estaba contando, yo manejo seguros. Pero si lo vemos como los casos más extremos, hasta el mayor delincuente tiene un derecho, ¿sí? O sea, y no de entrada podemos vulnerarle todas esas presunciones que por constitución y ley tenemos todos Sí. y de una vez satanizarlo y señalarlo y condenarlo antes de haber sido vencido en un juicio, ¿sí? Pero a veces la gente eso no lo entiende y cree que es que entonces el abogado es malo porque está defendiendo a X o a Y, ¿sí? O es igual de corrupto porque está defendiendo a este que lo están señalando de corrupción, entonces el abogado es igual. No, sí, nosotros defendemos derechos y ambas partes que se encuentran en un proceso, o si es en un tema penal que la fiscalía está investigando y acusando, o es entre privados que están, pues ambos tienen una percepción, unos hechos, unas realidades y un derecho que defender. Y pues Ujú. ahí entramos nosotros. También es cierto que hay muchos abogados que hacen unas Sí, sus actuaciones que mañas. sí, y Mm. que no son como tan correctas, Ajá. y terminamos todos los abogados, pues como Siendo pagando ahí el señalados. precio de que no, todos los Por uno abogados, pagan todos. por supuesto, entonces que todos son corruptos, todos son torcidos, ¿sí? Mm. Todos son, bueno, entonces, pero no necesariamente, créame que es la minoría quienes de pronto cometen algunas embarradotas, pero pues terminamos ahí casi que todos señalados. Venga, yo le iba a hacer una pregunta ahí como fuera de contexto, un poquito, pero ¿por qué? Yo no sé si a usted le haya pasado, ¿no? Pero yo no, como no, yo no conozco tanto abogado, pero sí Mm. tengo muchos amigos que son abogados. ¿Por qué los abogados apoyaron tanto a este nuevo presidente? O sea, Pues, qué pena, sí, sí, como sí, para darle un poquito más de contexto a la pregunta. O sea, porque es que yo, no sé, hablaba con alguno, ¿no? En algún grupo o en la calle me encontraba con un amigo abogado y defendiendo a capa y espada, ¿sí me entiendes? O sea, como yo defender, no sé, a mi papá, ¿sí? sí, 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 o sea, sí, entiendo. Y digamos, estas elecciones, mm, yo creo que pues, entrando aquí como a este tema político un poco, fueron muy particulares. ¿Por qué razón? Porque todos veníamos de derecha, de izquierda, de centro, pero siento que todos veníamos como con un desgaste mm, desde lo político, desde lo público, y pues habían promesas de cambio. Sí, incluso, mire, tanto Rodolfo como Petro representaban teóricamente el cambio.
Sí, sí, No, por o eso sea, pasaron a la claro, segunda o sea, vuelta por los eso pasaron dos. seguramente los 2, ¿sí? Ajá, Porque ni siquiera, pues, pasó como el político que era Fico, como, que mantenía la línea de tradicional, tradicional, sí. y sin tomar posturas Sí, políticas. sin tomar, sí. Pero era como una sensación en general de insatisfacción, y estamos ya hastiados como con lo mismo, más de lo mismo. Y pues se quiso de pronto como buscar opciones de cambio. Unos fueron con Gustavo, otros fueron con Rodolfo, pero pues al final este es el resultado, y hay varios que están ahí. Y pues sí, ya también conozco muchos abogados que de pronto más como activistas de derechos, pues fueron como cautivados con ese mensaje, que el mensaje desde lo político, desde lo filosófico, es bonito y enreda a cualquiera, porque es lo social, porque es la justicia social, porque es Pero le eh, faltan los números, entonces pero uno claro, pero ya en la ejecución que estamos viendo ahorita es otro cuento. sí, bueno, ya salgámonos de eso que sí, aquí no hablamos de política, pero era como por saber por qué, o sea, es que Sí, de 10 9 y escuché estaban bastantes. enamorados del man, ¿sí? Entonces uno dice: "Uy, pero, ¿qué pasó? ¿Será que los llevó a Panamá?". Bueno, entonces entonces, ¿qué venga, Mao? Cuéntenos ahí lo que de las historias de su papá. Bueno, pues no, mire, Juanpa, digamos, uno en el ejercicio profesional, pues tiene muchas experiencias de vida por los mismos clientes, pues por la misma situación que está representando. Cuando yo empecé a litigar, pues lo hice del lado de mi papá, y tuvimos ahí la oportunidad, yo tuve la oportunidad digamos, de crecer profesionalmente también, gracias a un camino que ya mi papá había recorrido, y eso pues me fue ayudando como a ir también haciendo mi propio nombre, mi propio prestigio profesional, pero de algún modo acompañado y apalancado con lo que él ya venía trabajando de 20, 30 años. Y bueno, No, y bacano, porque si uno necesita, o no, sea, claro, y ese eso es un conocimiento, esa maestro en experiencia, experiencia, en claro, todo. Ya estando en el tema, en los procesos, pues hay mucha variedad de clientes, hay muchos casos muy complejos, en el penal mucho más, desde el punto de vista eh, de seguros, que es lo que yo manejo de responsabilidad civil, o de seguros de vida también, porque cada cliente y cada víctima de un accidente de tránsito, o cada beneficiario de un seguro de vida, eh, tiene un problema en el proceso penal, que era mi papá y que lo conocí, digamos, de primera mano también, pues tienen un problema si los están investigando. Entonces, créame que eso son tragedias. De pronto uno lo ve desde afuera y señala y mire, sí, este hizo este tal, pero la persona y su familia y todos, o sea, están viviendo una situación muy compleja. sí. Entonces, pues digamos, uno termina también siendo más como a veces un acompañamiento espiritual y moral para que las personas salgan adelante desde lo jurídico. Y en esto, pues nada, digamos, como una historia que yo recuerdo muchísimo, fue en su momento complicada, pero ahorita ya nos daba risa, y es cuando él estaba ejerciendo la defensa penal en estos temas de parapolítica, defendiendo a un político importante de la región. Estaban en una audiencia ante la corte, digamos, el máximo órgano de justicia en Colombia, los magistrados, y eso, pues, digamos, no, fue noticia y salió ahí en todos los medios, en donde en plena audiencia, capturaron a uno de los abogados que estaban defendiendo a ese político. No hable a lo bien. Claro, a lo bien. Marica, o Claro, sea, ¿el man resultó siendo también o qué? no, Bueno, pues, o de sea, estar no, hablamos de lo que pasa es paraguayo. que el hombre lo que terminó haciendo fue, sin que todo el equipo de abogados lo supiera, que entre esos estaba mi papá, entre todo ese equipo, no lo sabían, y el hombre, lo que quedó ahí demostrado en ese momento es que el hombre intentó como comprar a un testigo, Ah, juepucha. y el testigo pues Fue y contó ese denunció. cuento, exacto, y entonces le hicieron pues todo el montaje y todo para cogerlo en audiencia.
Y el hombre fue capturado, pagó unos años de prisión, creo que también una suspensión profesional, pero entonces la historia va que en ese momento mi papá iba a ser el titular en esa audiencia, pero ese abogado le dijo, no, 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 yo voy porque yo voy, que yo tengo ahí el argumento, la estructura y todo. Y pues cuando están en la diligencia, el testigo pues pide la palabra y dice, yo quiero hacer esta denuncia, saca videos, todo. Me contaba mi papá estaba del estrado atrás, como en las sillas, y llegó la DEA. Eso La fue un DEA. operativo con Estados Unidos y todo. Ah, Y llegó la DEA y entonces capturaron al abogado. Y entonces, claro, todos los demás abogados quedaron, con la pues, boca como, abierta. claro, asustados. Y, pucha, ¿qué hacer? Nos van a, O nos sea, van a sí, capturar, nos van a que llevar. fue. Yo estaba aquí en la oficina y ese día en la oficina llegó un señor, que decía que venía a hacer unas inversiones extranjeras, que venía, yo no me acuerdo de qué isla era, que traía supuestamente una plata y que quería que yo lo asesorara porque yo era especialista en derecho financiero. Entonces, que cómo podía asesorarlo para hacer esa inversión extranjera. Entonces en ese momento recuerdo que él llegó a la oficina, llegó así porque sí a la oficina Sí. y empezó a hablar y a contarme el tema, pues yo estaba totalmente desentendido de lo que estaba pasando allá en la audiencia, en la No me corte. diga que eso también venía. Claro, No, entonces el cuento es ese, el a lo cuento es que era bien, todo, marica. era toda una estrategia que montaron la DEA y todo para saber, bueno, quiénes ¿Cuántos están estaban involucrados? involucrados en el tema. Mire, el hombre llegó y empezó a hablar como si fuera extranjero, pero el man tenía una pinta ¿El chirri? no, de indio, indio, pero hablaba muy buen extranjero. Oiga, y que trae esa inversión, y entonces nos fuimos a un banco que tenía sede también como en esa isla, decía el hombre, y cuando fuimos al banco, la gerente del banco no recuerdo ahorita cuál era la entidad, y decía, no, es que nosotros allá no tenemos sede, nosotros allá no tenemos una sucursal extranjera. Entonces ahí como que empezó ahí como A raro y causarle, sí, como claro. curiosidad, ¿qué pasa Entonces acá? luego nos fuimos, él me dijo, no, déjeme en el hotel y yo vuelvo y llego a la oficina y listo, yo lo dejé en su hotel, en el DAN supuestamente, ahí lo dejé y cuando me fui otra vez a la oficina, pues me entero de las noticias. Entonces luego, pues ya nos reunimos con mi papá, pues él obviamente al principio preocupado. Luego, recordando el tema, decía, no, claro, hicieron inteligencia en nuestra oficina y todo para saber si estábamos también involucrados, pero pues obviamente no fue así y nosotros totalmente, digamos, como sanos del Sano, tema, sí, ¿no? sí, totalmente. No, Uy, pero esa no, experiencia tremendo, de las marica. más curiosas que hoy nos da risa, pero pues en ese Claro, daba momento, no, pero susto. terrible, imagínese. Yo quedo pálido, Pero weón. que llegaran a la oficina y que de pronto, no, eso aquí No, y todos la están DEA, parte marica. de una red y quién sabe qué cosas, y entonces todos los abogados y toda la vaina, y no, tenaz, o sea, muy Tenaz, complejo. claro, claro. Pero no, entonces, digamos, ahí esas experiencias que hoy por hoy son hasta chistosas, pero eso se vive en el rol de ser abogado, porque al final, lo que estamos hablando ahorita, como que el cliente y casi que el abogado termina es ahí en lo mismo que el cliente, no, pero eso no es así. No, y venga, le digo una cosa, ma. Eh, yo digo que también es una profesión donde se corre riesgos, ¿no? Porque yo viví en Cali 4 años. A ver, no sé cómo comentar esto, o sea, marica. Yo creo que cada semana había un abogado. Ujú, claro, Sí, o sea, este país es un país muy pesado, marica. Entonces, trabajar en eso, ustedes trabajan y litigar, que es lo que le llaman a eso, ¿cierto? sí. Que es defender, pues, eh, Sí, digamos, el litigio es más como los estrados judiciales, los ajá, pleitos ante la justicia, ¿sí? exacto. Ver unos abogados reluqueros, o sea, sí, y con un prestigio, con cierto prestigio, y muertos a Ujú. bala, huevón, dentro de su carro, va en un semáforo, o saliendo de su casa. Tremendo, o sea, es No, una profesión, total. o sea, dependiendo por donde uno se vaya Sí, también, ¿no? y yo creo que en eso que usted menciona, Juan, tiene más riesgo el abogado penalista. Y Mm, precisamente por eso yo no fui penalista. A pesar de que mi papá lo era, y que el derecho penal es muy interesante, es muy bonito.
es de mucho estudio, de mucha disciplina, digamos, de mucha argumentación. Los otros de pronto son los más técnicos, menos jurídicos, menos filosóficos. El derecho penal es como la esencia de eso, pero tiene esos riesgos. Y los casos que usted cuenta, normalmente sucede, digamos, en abogados que se han involucrado en el derecho penal y que pues también no sé, creo yo que cometen imprudencias, que no hablan claramente con los clientes, que no hacen o generan unas falsas expectativas y no las cumplen. Entonces, pues en unos casos penales donde está de por medio la libertad de las personas, pues es complejo. Yo por eso no me dediqué al penal, me dediqué fue al derecho de seguros, que es un tema, pues, digamos, un poco más alejado como a esos riesgos, pero igual, al fin y al cabo es también derecho y en esto pues hay amigos, muchos, también hay otros que no son tan amigos, que quedan inconformes y pues se pueden correr, claro, se pueden correr riesgos. Sí, porque uno no sabe con quién se está metiendo en últimas, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, total. hablemos un poco de lo que usted hace, o sea, porque también es interesante contarle a la gente, o sea, hay mucha gente que deja pasar cosas por no tener la información, ¿sí? Ujú, Por no saber que sí se puede hacer algo y se quedan con una sola respuesta y salió, ¿sí? sí, O muchas veces buscan la respuesta, pero no encuentran a alguien que le diga, no, sí, eso se puede. ¿Y por qué? Porque yo ujú, lo sé. Entonces, usted es ese tipo de personas que le dicen, no, venga, yo especialista en eso, yo le puedo solucionar. Venga, le reviso. Ah, con esto sí podemos hacer algo o con esto no, definitivamente. sí, sí, Cómo sí. es su trabajo? Mire, Juan, Cómo y funciona? quiero como tomarle una primera palabra en esto y es y esto me como parafraseando un dicho ahí muy común y sé que estuve en el sector y es zapatero a tus zapatos, Mm, ¿sí? Muchas veces pasa, yo lo he visto, lo he vivido, pues digamos que han llegado clientes, en mi caso, que han pasado como por esos, digamos, como por esos momentos donde un abogado que no es experto en el tema le le toma coge el el caso. caso. Mm, Pues eso, pues yo creería que no es correcto, es una irresponsabilidad. Aunque nosotros como abogados no tenemos restricción, podemos ejercer pues en todas las ramas, no es de pronto como en otros países que tienen como unas limitaciones por su especialidad o por la barra en donde esté inscrito y demás, aquí no, pero sí es más como por ética y también por responsabilidad. Sí, yo dedicarme a temas que no conozca, pues lo que hago es de pronto perjudicar al cliente, claro. que teniendo el derecho, pero no encuentra a quién o al abogado idóneo para que le saque adelante su caso. Entonces, yo por eso, digamos, decidí desde que terminé la carrera, hice mi práctica profesional en el sector asegurador y desde ese momento hasta la fecha he trabajado siempre con el sector asegurador. Trabajé un tiempo con las compañías aseguradoras, pues me parecía, y sí me parece, digamos, como muy chévere, muy interesante estar en ese, digamos, en ese mundo corporativo de las compañías aseguradoras, porque eso, pues son como los bancos, ¿no? Y el prestigio y los grandes capitales y demás, y pues eso era como bien interesante. Y no son muchos los que se dedican a la especialidad que yo tengo. Tanto así que en las facultades de derecho, el derecho de seguros es una clase optativa. No O sea, ni diga, lo siquiera bien. está en el pensum como algo de Fuerte, fondo sí. fuerte, sino es algo optativo. Entonces termina uno en la experiencia conociéndolo y pues después especializándose. También es bueno porque entonces no son tantos los La que se competencia. dedican, exacto, tantos los que dedican a eso. Entonces, trabajé un tiempo con las aseguradoras, esto, gracias a ellas tuve un buen conocimiento, una muy buena experiencia. Pero también vi, Juan Pablo, que, digamos, se aplicaba como esa posición dominante del asegurador, que impone con todo su ejército de superabogados muy buenos contra el ciudadano de a pie, ¿sí? A eso iba. Que de pronto no tiene ese apoyo jurídico idóneo de la persona que conoce el tema, sino pues más el amigo, más el familiar o el que le Ajá, ajá. recomendaron y que bueno, hágale. Entonces termina siendo arrollado y en casos, por ejemplo, de responsabilidad civil, en accidentes de tránsito, muchas veces como que hasta transado
por 3 pesos, Sí, cuando tienen un derecho real, sustentado, mucho mayor. Entonces, ahí en esos momentos, pues, digamos, yo dije, oiga, no, creo que, que mi camino y mi vocación es otra, y es lo que aprendí, ponerlo en beneficio de las víctimas, porque sí veía en muchos casos, en muchos procesos en los que yo iba como abogado de aseguradoras, que los abogados de las víctimas no sabían dónde estaban parados. Mire, y le voy a contar un ejemplo. Uy, pero bravo eso, ¿cierto? O sea, marica, incluso a mí como profesional, que a mí me pregunten algo, o sea, que yo me voy a meter en algo de trabajo, ¿no? O sea, porque Mm. yo para sentarme a hablar mierda con mis amigos y meter la cucharada sin saber, soy experto, Sí, sí. ¿sí? Sí, esa es la verdad. O sea, doy mi opinión por mi experiencia de vida, ¿sí? Pero ya en lo que sea un trabajo o algo así, o sea, yo prefiero, digamos, si yo fuese abogado, yo no coger un caso de esa vaina para ir a quedar mal y, o sea, por mi prestigio, Claro, ¿sí? pero muchas veces hay obligaciones por pagar, Mm. hay hijos que alimentar, el trabajo de pronto no es tan, o sea, el flujo de trabajo de clientes no es tan grande pues hace que, oiga, por momentos se tengan que tomar algunas decisiones. No es lo correcto, está bien, no es lo ético, pero pues hay otros factores que de pronto terminan incidiendo. Y mire, yo recuerdo hace varios años, eso fue como en el 2014. Uy, pare un momentico y tómese un cafecito, vaya al baño, pero continúe con esta historia. Pero saque su celular y síganos. Dele seguir, dele suscribirse y no pierda esta historia porque entre más rato se pone buenísima. Continúen con a lo bien. Continúen. Yo trabajaba para una compañía aseguradora y me encomendaron defenderlos en un proceso de responsabilidad civil por un accidente de tránsito en el que unos docentes saliendo de Barranca Bermeja en un autobús de una cooperativa de transporte de allá fueron atropellados por un tractocamión que invadió el carril. Murieron como 7 docentes Hijo de en ese pucha, momento. a lo bien. Esto, no sé por qué razón, pero allá las familias se organizaron y contrataron a un abogado que lamentablemente, yo no sé si fuera experto o no en ese momento. Yo todavía pues era bastante joven, hace 10 años, ¿sí? Tenía, póngale, 7, 8 años de ¿De estar experiencia? en la experiencia, o sea, todavía tenía menos de la mitad del camino que ya he recorrido hoy. Ajá. Y el otro abogado sí era un abogado ya de canas, ya veterano, ¿sí? Mm. Bueno, pero estando en el proceso eh, y en la defensa y todo, el abogado escogió mal a quién demandar. ¿Por qué razón? Porque la responsabilidad del accidente no fue del conductor del autobús donde iban los docentes, sino fue del tercero, que era Ajá, el la conductor del tracto. tractocamión, Ajá. que invadió el carril pues causó pues toda esa cantidad de muertos. Entonces, yo creo que ahí le faltó al abogado tener como bien estudiado el tema de responsabilidad, de los excluyentes, por ejemplo, la culpa exclusiva de la víctima, que es una, el hecho de un tercero que se aplicó en esta. Pero lo cierto es que por esa falta de pronto de conocimiento, de no ser experto en ese tema, al final esas familias, teniendo derecho, Juan Pablo, a que los indemnizaran, se quedaron sin un peso. Se quedaron con el dolor de Claro. su familiar muerto, ¿sí? Ujú. Y sin nadie que Y les sin nadie que les compensara, esa al pérdida. menos económicamente, esa pérdida, ¿sí? Teniendo todo el derecho y teniendo todas las condiciones para hacerlo, pero escogieron mal. Entonces, ahí volvemos al tema. Ahora, porque estamos claros que nadie va a pagar un muerto y eso no se paga con toda la plata del mundo, Por supuesto, pero que por claro, lo menos usted diga, bueno, por ejemplo, la esposa de un docente y que ella no trabaje o algo así, entonces, ¿yo ahora qué? de acuerdo. Entonces, no, venga, pues tome, le corresponde esto. Claro, y en esto, digamos, cuando son casos de fallecidos en accidentes de tránsito, naturalmente no hay un dinero que
que vuelva a la vida a ese ser Exacto. querido y que Ujú. de algún modo repare todo ese dolor. Pero sí compensa, sí ayuda a compensar y a sobrellevar la pérdida. Sí, distinto, de Mm, una forma diferente. exacto. Entonces llevarse usted una doble desilusión, una doble tristeza por no tener un buen asesor jurídico, porque no era experto en el tema, pues me parece terrible. Entonces, a partir de ahí, de ese momento, yo, oiga, yo creo que puedo ofrecer más a la sociedad, puedo darle más a las personas que lo necesitan estando del lado de ellos, de las víctimas. Y ahí fue cuando empecé a tomar mi decisión de cambio, dejar de estar de las compañías. También me tocó en muchas ocasiones llegar a hacer ofrecimientos como abogado de aseguradoras, eh, Paupérrimos. pero Juan Pablo, Claro. que Usted la está gente, defendiendo claro, igual yo estaba, en su trabajo. sí, y Ujú. las compañías aseguradoras son sin corazón, Claro, como los claro. bancos, como Sí, las sí. grandes corporaciones. O sea, ya que Números, sí. miran números, ingresos, egresos, utilidades, ¿sí? O Mm, sea, ya no le meten corazón. Claro, pero entonces, pues iba uno como abogado, representante, y los familiares en su dolor, el ser querido muerto y todo, y no, la aseguradora me autorizó a ofrecer 3, 4, 5. Sí, entonces era complejo, pero dije, bueno, creo que puedo estar haciendo más, ayudándole más a la gente del otro lado. Y ahí, como le digo, empecé ahí como a tomar la decisión de cambio y pues con toda esa experiencia, acompañar a las víctimas y la verdad que ha sido muy grato, Juanpa. Ha sido muy gratificante poder ayudarle a estas personas a que logren una compensación, que les permita seguir adelante. Mire, en muchos casos, cuando fallecen o cuando se incapacitan, son personas que es cabeza de hogar, ¿sí? ujú. Quedan esposas, esposos, quedan hijos, sin un, digamos, como una, pucha, ¿qué vamos a hacer hacia adelante si mi papá era o si mi mamá era la que aquí aportaba al hogar? Ujú. Entonces, todo eso, pues digamos, es como parte de la satisfacción que en estos momentos me ha dado el poder darle una solución a las personas, acompañarlas en esos procesos. Claro. Es que uno se pone a pensar, esto, usted mantenido, o así no se ha mantenido, pero usted se le muere un familiar, se quedó sin ninguna entrada, o se quedó con media entrada porque entre usted y su esposa hacían todo lo de la Sí, casa. Y que aparte nada, entonces usted por lo menos recibe alguito y usted dice, bueno, con esto, claro. mientras me pasa el dolor, pues vamos aquí mirando qué se hace, ¿sí? Por lo menos un airecito. Sí, o Sí, no, sea, total, total. Y ya y más luego, que una compañía aseguradora, pues es grande. total. Y no se van a quebrar No se quiebran pagar una porque, vaina de esas. precisamente el negocio está orientado en eso, en Ajá, tener siniestros, en calcular cuánto es que pagan en siniestros para saber cuánto es que cobran en primas de seguros. O sea, exacto. eso es un ejercicio matemático que lo tienen muy bien calibrado. Entonces, no pierden, no se quiebran, pobrecita las aseguradoras, no, No, nada. nada, y son sin corazón. Entonces, pues en eso, digamos, siento que ha sido más grato esta labor del lado de las víctimas. En el caso de los accidentes de tránsito, que también han sido, pues, digamos, experiencias complejas, Juanpa, porque, pues, es acompañar el dolor Ujú. de la muerte de un ser querido, o unas lesiones graves de una persona que quedó Parapléjica o algo así. incapacitada total y en la cama, y bueno, y ahora a mí, ¿quién me compensa o cómo me compensan? Entonces uno hace un acompañamiento desde lo jurídico, pero también, digamos, de lo personal, de lo emocional. Termina uno acompañando y escuchando y aconsejando más, como ese tema emocional que ni siquiera lo mismo legal, porque Es al que, final marica, de eso uno se encarga después, pero es el acompañamiento. es que uno tiene su corazoncito, weón. Entonces uno, Claro, a uno claro, lo tocan las cosas que le pasan a la gente. mucho. O sea, a mí me tocan, ¿sí? Así yo diga que no, pero a mí me tocan. No, sí, o sea, yo por eso dejé de ver noticias, yo le contaba ahora. Yo dejé de ver noticieros y toda Sí, esa vaina porque de alguna u otra manera me llenaba la cabeza de cucarachas, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces yo dije, no, yo no le voy a meter más basura a mi cabeza. Entonces yo llevo más de 8 años, yo creo que ya voy como para unos 11 años de no ver noticias, de no ver televisión Sí, colombiana, ni noticias, ni nada de esa y vaina. está bien, como para no pronto contaminarse ahí
porque las noticias normalmente son negativas, no son tan positivas. Y más que uno vive lo que vive en sus trabajos, en su entorno, en su ciudad, en su Exacto, familia, exacto. ahora llenarse Llenarse de de más jodas. negativismo, no. Sí, Sí, pero bueno, digamos ahí en esto le toca a uno, pues obviamente también con todo el profesionalismo, no deja de, no sé, de uno de tener su corazón y de tocarse. Mire, Juanpa, quiero contarle también como una experiencia que a pesar de parecer como normal, pues en esta labor de estar representando víctimas de accidentes de tránsito o en beneficiarios de seguros de vida, ya ahorita le cuento un poquito de eso, está uno como permanentemente en contacto con el tema de la muerte, del fallecido, esto, de la incapacidad, de las lesiones y demás. Entonces, pareciera como que al final eso termina deshabituándose, sí. pero no, cada caso tiene su historia. Y yo recuerdo mucho un caso que a mí me conmovió, pero muchísimo, Juanpa, y fue esto, en un accidente de tránsito donde 6 niños fallecieron, 12 resultaron heridos. Eso también fue muy conocido a nivel nacional, sucedió aproximadamente hace unos 2 años, esto aquí en el municipio de Santander, la Laguna de Ortices, chicos de esa vereda que tomaron el transporte público, una buseta, para ir a su colegio y pues por la dificultad también de la vía y bueno, muchas cosas hay que ya fueron como objeto de investigación, pues el bus cayó por un abismo pues en ese momento a mí me contactaron para ayudar a mediar, ¿sí? Como para ayudar a buscar acercamientos entre los familiares de los niños, las víctimas de accidente, y las compañías aseguradoras, y que ellos encontraran una conciliación, que lograran un acuerdo directo, ¿sí? Para que obtuvieran la compensación económica. Juanpa, no, eso fue terrible, hermano. Claro, Claro. o sea, yo lo viendo, contando las historias, los papás contando de sus niños, hermano. Yo teniendo niños, en ese momento mi hija tenía 3 años, mi hijo 10, ya no aguantaba, me tocaba salirme, llorar por fuera y llegar y otra vez y seguir en el tema, como, bueno, ya aquí otra vez soy el abogado y venga y los ayuda a que ustedes encuentren acuerdos. Muy complejos, o sea, temas muy complejos, pero al final también la satisfacción y la alegría de que lograran una compensación y que no le mamaran gallo, ¿sí? Claro, claro. Porque esté con los hijos muertos y luego, y a mí quién me defiende, quién me ayuda y quién me indemniza y créame que pasa el tiempo y luego terminan hasta sin nada, o sea, perdiendo ahí la Sí, posibilidad de sí. hacerlo. Vamos, bueno, y por ejemplo en esas cosas así tan duras, porque bueno, hablemos de que listo, usted, la aseguradora y tal, tiene que responder, bien sea la del carro y la de un carro de esos, Ujú. tienen varias, ¿no? Creo. Sí, 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 tienen la extra, la contra, bueno, depende de la que aplique y una en exceso. Entonces, digamos, tienen unas coberturas. Bueno, pero aparte de eso, digamos, el tema de responsabilidad de un gobierno, de un municipio, o un departamento, ahí cómo aplica también. Y eso también entran a reparar a esas víctimas porque digamos que un accidente de esos puede ocurrir por mala vía, como usted lo dijo ahora. Bueno, sí, X, Sí, Y, Z, pero que tiene responsabilidad esos sectores, ¿no? sí, sí. Ahí, digamos, ya entramos como un poco a la casuística y O habría sea, que ¿eso es ver. qué? Dime. La casuística. No, como ya en el caso, o sea, Ah, sí, o sea, ok. porque no todo es responsabilidad del Estado. Sí, depende. No, Sí, pero por eso, o sea, digamos, vamos a decir, venga ya, la aseguradora, usted tiene que dar esto, conciliamos lo que sea que haya, sí, que usted haya llegado a conciliar con esa gente, entre las dos partes, listo. Pero entonces el gobierno quedó afuera. O sea, el gobierno de ese municipio, el gobierno nacional o como sea que se maneje eso, quedó fuera. el que sea responsable. Sí, la responsabilidad digamos, de la entidad, o normalmente no por acción, sino por omisión, Con porque omisión, exacto. dejó de De hacer hacer la esto. entidad, Ajá. ¿sí? Ahí se puede pensar en que obviamente también existe esa responsabilidad del Estado, ¿sí? Esto, Pero casi siempre se dejan quietos, ¿cierto? pues no, lo que pasa es que, y también es como optar por los caminos y un poco pragmático,
y obtener justicia o obtener la reparación también oportuna, Juanpa. Entonces, ¿qué sucede en los casos, por ejemplo, contra el Estado? ¿Sí? Una demanda contra el Estado perfectamente puede durar 20 años Mm. hasta que se resuelva. Entonces, ¿eso es justicia? Que usted en No, 20 claro. años le digan, sí, oiga, tuvo la razón y ese es el derecho que usted tiene ¿Y y esta por es la y compensación, y por qué demora tanto porque así una es la pelea con el justicia. Estado? Así es la justicia y más la que se conoce como la contenciosa administrativa, que es cuando se demanda al Estado. Así es, no sé la cantidad de casos que hay, los pocos jueces que existen. Nosotros, y hoy estábamos en una charla con una abogada de Valencia, España, que es mediadora y es presidenta allá del Tribunal de Arbitramiento de Valencia. Y estamos hablando sobre la mediación de conflictos fuera del escenario judicial. Pero entonces, históricamente nosotros nos hemos acostumbrado a que todo es en los procesos, todo es pleito, ¿sí? Y no buscamos arreglos, no buscamos como hacer esas conciliaciones de forma directa. Entonces, claro, es una justicia que es lenta, tiene mucho trabajo, y entonces dura mucho tiempo. Distinto sí sucede, por ejemplo, en lo civil, en lo privado, en el caso de las compañías aseguradoras privadas, que si nos vamos a un proceso, pues hoy por hoy están durando más o menos 5 años. Igual es mucho Igual es tiempo. largo, pero no son 20. Sí, claro, no son 20. Ahora, si logramos unos buenos acuerdos, En 1 o 2 años lo en un sacamos. año lo tenemos. Y parte de mi éxito ha sido eso, Juan Pablo. Ha sido como la vocación de conciliador y de buscar también el hecho de haber trabajado con las compañías, sé cómo funcionan, sé cómo negocian, tengo conocidos en las compañías, entonces pues busco la forma para hablemos del caso y encontremos acuerdos en los que las víctimas que yo represento se sientan satisfechos y digan, oiga, me sirve, me parece bien esto ahorita, porque lo otro es una expectativa a 5 años, pero ¿de qué me sirve tener Sí, claro. esa expectativa de más a 5 años que la pueda perder a algo fijo y voy resolviendo mis cosas? Entonces, eso, digamos, también ha sido muy interesante frente al caso de los accidentes de tránsito y ya lo otro también es el tema de los Sí, seguros eso de le iba a vida. preguntar. ¿Y por qué la gorra? Porque yo le he visto que usted está activo en redes sociales. Sí, Y bueno, sale, cuenta una que otra cosa de sus casos, de qué pasó y tal, y ha tenido buena respuesta, ¿no? sí, 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 Iván. Pero venga, un paréntesis, o sea, que digamos que usted, o sea, Mauricio Porras es como el Harvey Specter de Colombia, ¿no? De los seguros, sí. Sí, sí. Sí, 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 total. El conciliador, el tal, pero también el duro, que cuando ya Claro. toca darle No, si duro, pues toca pleitearle al final y con los argumentos vamos con toda. listo. Bueno, ahora sí cuéntenos cómo es lo de la reticencia. Bueno, pues Juanpa, entonces le contaba, como yo tengo como un restaurante, ¿no? Entonces mi restaurante tiene 2 platos y solo vendo esos 2 platos. Ok, Víctimas de accidentes de tránsito y beneficiarios de seguros de vida. Y eso es un plus y eso es un tema muy ganador porque son muy especializados. Entonces la experiencia, el conocimiento, claro. digamos, Es es fundamental. fundamental en eso y no me dedico a otras jodas que no conozco, que pierdo tiempo y que le hago un daño al cliente. Entonces, digamos, ya, Pero, hay que hacer un paréntesis, ¿no? Usted tiene una empresa donde también hay más abogados especialistas en otras sí, cosas, en ¿no? otros temas, Ujú. pero en lo mío, digamos, Es eso, es sí. eso, exacto. Entonces, ya en lo que ha sido eh, beneficiarios de seguros de vida, entonces encontré o también, digamos, fui identificando que habían muchas injusticias con los fallecidos o con las personas que resultaban incapacitadas y que tenían un seguro de vida y no se lo pagaban. Y especialmente los que tienen seguros de vida vinculados a créditos. Usted sabe que usted va a un banco y toma un crédito y ahí mismo en el formulario le dice, venga, este es para el seguro de vida de deudores, ¿cierto? Y de ahí pues va en la misma cuota. A la gente no le explican qué significa declarar el estado del riesgo. No le dice, mira, acá hay un formulario que usted tiene que decir si padece algunas enfermedades y si las padece, cuáles son y eso qué implicaciones tiene a nivel jurídico. Eso no lo explica, sino simplemente firme y pasamos papeles. Pero cuando ya la persona deudora un crédito fallece, pues los familiares con el
con el fallecido, ¿no? Con el dolor del Ajá, fallecido y con la deuda, ajá. porque llega al banco y empieza a cobrarles, venga, es que aquí el familiar suyo dejó una deuda, 80, 100, 200 millones, venga y pague porque la aseguradora la objetó. La aseguradora negó el pago por reticencia. Entonces, pucha, la gente dice, ¿qué es esa vaina? ¿Sí? Esto, reticencia es no declarar el estado del riesgo, es no contar la verdad. Si yo tengo hipertensión, pues yo cuando contrato un seguro de vida debo decir, oiga, yo sufro hipertensión, ¿sí? El no declararla genera reticencia y eso invalida el contrato. Entonces, esto, pues vi que ahí habían Entonces, si usted coloca todas sus enfermedades, su seguro puede valer más y por eso es que la gente no las pone. O puede sea, hacer, porque el asesor le dice, no diga eso, porque eso es una bobada y entonces se le va a subir 50.000, 100.000 y... exacto, se lo extrapriman, que llaman, puede Ajá. hacer. O si es una enfermedad muy grave, puede hacer que no se Que la no le den cubra y no le den no el le den el crédito. crédito, sí. Pero muchas veces, Juan Pablo, en lo que he visto de la experiencia, no es que las personas lo omitan por eso, sino es porque son personas, hombre, del común, que no saben de esto. Mm, Y si el que está al otro lado de la mesa no le explica, simplemente yo lo he vivido, o sea, yo he tomado créditos y a mí el funcionario me ha dicho firme acá. No me ha explicado, sabiendo cómo es. sí, sí. Entonces ahora imagínense con personas que desconocen todo eso. Entonces, claro, les ponen a firmar y luego se llevan la sorpresa de que les negaron el pago. Pero venga, hagamos otro break ahí un poquitín. Hablemos sobre, por ejemplo, listo, los llaman, ¿no? Que la negaron por reticencia. La rechazaron, ¿sí? Eh, los familiares tienen que pagar. Pagar. O sea, si no hay una herencia ni nada, ellos adquieren esa deuda como herencia también. Claro, porque digamos, en derecho, la sucesión o la herencia es activos y pasivos. Y Pero usted, si no hay un activo. pues usted puede rechazarlo. Usted puede, O sea, esto, en última, yo no fui a sacar ese crédito. claro, y usted como heredero puede, rechazar esa herencia. Pues igual, si no hay nada que repartir y solo pasivos, pues rechaza y no acepta nada. Claro, no va a tener ningún problema. Pero en los casos que yo he conocido y que he trabajado, pues sí, efectivamente, están muchos de ellos el crédito hipotecario. Entonces el apartamento donde viven. Claro, entonces se los quitan porque, o sea, o pagan o se los quitamos. Claro, o pagan o los ejecutamos Ujú, y entonces terminan es perdiendo el hogar, ujú. ¿sí? Entonces ahí es donde, oiga, sí se hace necesario que salgamos a resolverlo. Claro. Pero la gente no sabe, o sea, la gente desconoce cómo hacerlo porque la aseguradora negó por reticencia y Ajá. la gente no sabe qué hacer. Y pues quedan convencidos de que la aseguradora ya tiene razón y ya no hay nada que hacer. Digamos, en esta experiencia yo he logrado con una estrategia, ya es muy procesal, es muy de abogados, que la reticencia se sanee con el paso del tiempo porque prescribe la acción de nulidad relativa, es un tema ya muy jurídico. Sí. Pero al final, ¿qué es? Lograr que la persona logre el pago de ese seguro. En muchos casos, los familiares pueden tener como la capacidad económica y pagan la deuda, pero tuvieron que sacar la plata de su Entonces que se la patrimonio. devuelvan. Entonces se la devuelven. En otros casos, la deuda sigue ahí y van detrás de los bienes. Entonces, pues busca que se le pague al banco y liberen esos créditos. Mire, Juan Pablo, ¿usted se acuerda de Abaunza, Sí, del Agustiniano? sí. Mire, ese caso, para mí, de los más gratificantes fue ese, el del profe Abaunza. ¿Por qué? Esto, ¿Cómo fue? él, él se pensionó. Él se pensionó del colegio Mm, y al mes de pensión, él se fue a jugar un partido. O sea, el tipo de profesor de educación física, siempre deportista y todo, y sí. se fue a jugar un partido de fútbol Y y en ese partido a él le pegaron un canillazo, un golpe duro en la canilla. Entonces, pues él se fue al médico, allá lo revisaron, le dijeron, bueno, va hielo, tal, medicamento y todo, como para que se fuera ahí diluyendo el morado y toda la contusión que tenía. A él le quedó un trombo. De ese golpe le quedó un trombo, ¿sí? Como a los 15 días, él se fue a otro partido. Y estando en el partido, él se sintió mal, estaba mareado. Entonces se fue para la casa, llamó a la esposa y se fue para la casa.
acaba de comprar un apartamento. Estaba pensionado, disfrutando pensión, acaba de comprar un apartamento ahí por Cañaveral y se fue a la casa porque se sentía mal, entonces para que la esposa lo acompañara al médico y entrando al conjunto, me cuenta la esposa que entrando al conjunto a él le dio un paro y Ay, ahí murió en el carro. a lo bien. Sí, Ay, por el trombo, ¿sí? sí, sí. Entonces, claro, pues quedaron la esposa y los hijos con la deuda del apartamento. Entonces, coincidencialmente, un amigo me recomendó y cuando me llegó la señora con el caso y todo, yo, oiga, él es el profe Bernardo Aonza del colegio, lo que sea, no, sí, claro, yo no, profesor mío, no, vamos a sacar esto adelante. Y logramos con la compañía aseguradora que le pagaran el crédito del banco que acaba de tomar y ellos salvaron su apartamento. Si no, se hubieran quedado sin papá, Y sin apartamento. sin la pensión de Sí, y sin el apartamento. Entonces, esto, digamos, también, eso es por ese lado, es claro, qué gratificante. chimba. Y Qué chimba estar de ese lado, güey. Bueno, No, lo y bien. cada historia que tiene ahí, cada caso es una historia así, de vida, de experiencia, hacer uno también como muy buen contacto con la gente, con los amigos, la empatía frente a Sí, ese sí. tema, bueno, ha sido muy ¿Y qué gratificante. cosas, o qué preguntas, o qué gente le ha llegado a usted que usted dice, no, parce, no puedo hacer nada ahí? ¿Qué casos sí ha tenido así Sí, como? claro. Por ejemplo, en temas de accidentes de tránsito. Uy, pero espere, otra pregunta. O sea, de lo que estábamos hablando ahora. Por ejemplo, una persona que eh, sacó un crédito, no tenía ninguna enfermedad, pero de repente lo muerde algo y con eso se muere. Sí, Pero duró 3, 4, 5, 6 meses en una clínica y no pagó esos meses en el banco. Por ende, pues creo que no paga el seguro, pero me imagino que el banco sí está pagando el seguro. sí, Por debajito, sí, o sea, no se lo cobran a uno, pero el banco ya lo ha pagado, ¿cierto? sí. Entonces, y después empiezan a cobrarle a los familiares, se muere el man y empiezan a cobrar a los familiares. Ahí hay algo para hacer, o sea, porque ¿por qué empiezan a acosar a los familiares de esa manera si el man no estaba enfermo ni nada? O sea, lo mordió algo, lo atropelló a algo, ¿sí? No Claro, lo que sé. pasa es que para los bancos el seguro de vida deudor es como una garantía más. Entonces ellos tienen pagarés, letras, el seguro. Si el seguro no paga por cualquier razón, entonces empiezan a hacerle el proceso ejecutivo y a embargar los bienes de la sucesión. Y si los herederos aceptan la sucesión, pues entonces con o sin beneficio de exclusión, entonces ahí también entrarían ellos como a ese baile, ¿Y ¿no? qué es un con o sin beneficio de exclusión? Digamos que yo soy responsable, si acepto la herencia, soy responsable hasta el mismo monto en que la acepte, del activo y del pasivo. Mm. Ese es, digamos, con beneficio de exclusión, sin beneficio, aunque no soy experto en derecho de familia, no sé si la estoy cagando y alguien me corrija, pero, y el otro es simplemente yo acepto la herencia y pues puedo llegar a ser deudor o responder por pasivos que existan aún con una cuantía mayor de lo que yo he recibido, Mm. ¿sí? Pero los bancos al final buscan es lo mismo, el pago. O sea, ellos son sin corazón y les interesa el pago. Ahora, en esos casos que usted plantea, pues no hay reticencia porque no estaba enfermo antes de tomar el seguro, pero pueden surgir otras situaciones, mora en el pago de la Exacto, prima por eso y hablaba la de 5, mora, 6 la meses. mora genera terminación automática. Son temas más complejos, injustos, pero, pero es la ley. Ahí hay un dicho entre abogados, ¿sí? Dura lex sed lex. La ley es dura, pero al fin y al cabo es la ley, Mm. ¿sí? Entonces, pues hay casos que sí son, digamos, defendibles, que se puede sacar cuando hay casos que no, y en eso también uno tiene la responsabilidad de decirle al cliente, se puede o no se puede y no generar falsas expectativas. Claro, claro. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, que definitivamente no? Mire, y lo he vivido mucho, especialmente en accidentes de tránsito, cuando hay culpa exclusiva de la víctima. Okey. Me han llegado familiares con el dolor, mi hijo murió, iba en la moto, bueno, revisemos el croquis, revisemos los antecedentes y resulta que el hijo se metió por el carril del Metrolínea, sí, esto omitió el pare, entonces por más dolor que haya y uno comprenda, pero la causa del accidente fue
de la propia víctima. Ok. Entonces, ahí en esos casos, pues uno dice, no, ahí no hay nada que No hay hacer. nada que Entonces, son hacer. esos casos que efectivamente uno pues diría, lo lamento mucho pues pasar como por la pena, pero es lo que corresponde decir, no se puede hacer nada porque Sí, sí. aquí lamentablemente su familiar fue el que causó su propia muerte. Bueno, eso en cuanto a seguros grandes, ¿sí? Pero en cuanto a un, por ejemplo, un SOAT, el SOAT no le devuelve algo a la persona, así uno haya tenido la culpa. Sí, sí, claro, porque el SOAT no es un seguro de responsabilidad civil, sino es un seguro que funciona como accidentes personales. O sea, por Mm. el hecho de causarse la lesión o la muerte, ya, objetivamente paga un valor. Ahí no implica o no importa quién es Pero eso responsable o también no. lo niegan mucho, ¿no? Entonces, Sí, sí. o lo omiten, pues. Pues lo que No es pasa que es lo que nieguen, sino que nadie lo pelea y es ellos más, tampoco exacto, van a decir, oiga, venga, que aquí hay una platica. exactamente, que el deber ser sería ese, Ajá, que la misma compañía aseguradora, sabiendo que debe indemnizar, pues busque a las personas y les indemnice, pero pues lo que hacen es esperar a que les cobren y si no les cobran, prescribe, como la ley establece 2 años para unos seguros, 5 para otros, si en ese tiempo no le reclaman, entonces ya prescribió y de ya nada malas. que hacer, sí, exacto. Tremendo. Y cuando uno compra, por ejemplo, el seguro contra terceros, ese sí le cubre y es el que Es el de responsabilidad es de civil, responsabilidad civil. Ok, exactamente, ese es. ok, ok. Bueno, ¿y qué otra anécdota tiene por ahí? No, Juanpa, pues digamos, Digamos, alguna chistosa que le haya pasado en estas vainas, ¿no? O casi siempre son tristes, o no, siempre no, son o tristes. sea, sí, digamos, eh, son, son temas más como de, digamos, de resolverle la situación a las personas, del dolor, de acompañarlo en ese momento de tristeza y de también como de no saber qué hacer, no saber qué camino tomar. No, o sea, que recuerde así algo chistoso, no, 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 no. no, Sí, no, es que casi siempre no, yo esos creo que ahorita lo chistoso era la anécdota que les conté ahí de tu papá. de mi papá, que en ese momento fue como, pucha, tenaz, pero hoy por hoy ya resultaba, era como recordando ahí esa Venga, y situación. a todas estas, porque eso ¿hace cuánto fue? O sea, lo de Y eso fue hace dos 15 años, creo yo más o menos, mil sí, ocho, 2007. estamos hablando 2009, 2008, sí, en esa época, para política, más o Bueno, menos. usted hablaba con su papá y usted, ¿no? Me imagino. ¿Cómo ven el país ahora, no? Porque el país en ese momento estaba estaba entrando como en un cambio en cuanto a la seguridad, ¿no? Ujú, O sea, yo lo hablo desde mi punto de vista o desde mis experiencias. Yo no sé si usted recuerde, pero, bueno, usted no fue con nosotros, pero cuando vivíamos en Cañaveral, nosotros estamos hablando que 99, 2000, no sé, más o menos. sí, em, Cuando eso quedaba el Club Cazadores en Lebrija y nos fuimos a quedar por allá a acampar, ¿no? sí. Y resultó que había gente de la Convivir y supuesta Convivir, ¿no? Ujú, Y bueno, que es que a mandarnos a dormir y pues nosotros ya con tragos encima y siendo pelados, pues usted no le tiene miedo a nadie, ¿sí? mm. Y entonces, ¿qué va? A la piscina y no sé qué. Las viejas sí acostaron a dormir y otros, el resto seguimos ahí como, En la rumba. sí, en la de nosotros. Pero ya el país ya años después, ya entra en esos cambios de que ya se ve que, pues que el ejército está actuando y que están con, pues lo que uno ve, ¿no? Sí, Porque pues ahora dicen tantas cosas que uno ya no puede ni opinar diferente. Pero lo que uno ve es eso, porque incluso mi papá fue retenido 2 veces, y le colocaron armas en su cabeza, arrodillado, ¿sí me entiendes? O sea, totalmente humillado, porque cuando eso él tenía, trabajaba con el transporte y traía ujú, de lo que le saliera por allá. Entonces, en esos lugares, pues, muchas veces, no, que es que usted es del ejército, no, que usted es de tal grupo, no, que usted es de tal otro grupo, ¿sí? sí. Y pues al final se salvó gracias a Dios y por las oraciones de la familia, me imagino yo. Entonces, hay esos cambios y empezamos nosotros como a salir de las casas, a estar más tranquilos. Ya entonces empieza uno a ver lo que hacía su papá, que pues porque ya se supo que había para política, como ahora se sabe que hay de toda la política, Sí, sí, sí. delincuencia política, ¿sí? Entonces, a hoy, porque yo, o sea, obviamente hablo otra vez desde lo que yo veo, desde mis experiencias, es que retrocedimos a esa época. O sea, ya uno no puede viajar tranquilamente porque en carretera le puede salir una pesca milagrosa o le paran
le queman mulas, le rayan los carros, etcétera, etcétera. O sea, ¿ustedes cómo ven eso? O sea, ustedes Sí, como abogados, porque yo me imagino y creo, no, sin temor a equivocarme, que su papá, pues de todas maneras, si no ejerce, no sé, pero debe estar muy enterado de qué sí, sucede. sí, sí, claro. Pues Juan Pablo, mira, pongo ahí como contando esas historias. Yo me acuerdo, usted se acuerda un trooper que mi papá tenía, ¿El que usted volcó? el que yo volteé. Accidente de tránsito. Pero- Claro. Claro. ¿Y usted ahí a quién ayudó? Menos mal ahí no hubo víctima. No, sí. No, creo, yo tendría por ahí 16, 17 años, ¿sabes? Yo era Sí, menor menores de de edad, edad. claro, total. Entonces póngale que eso fue hace 24, 25 años. Mm, Ya estamos hablando del 99. sí. Sí, más o menos, sí, colegio, más o menos 99, 2000, sí, estamos terminando Sí, sí, colegio. estamos terminando el colegio. Claro, Incluso creo que fue para graduaciones. sí, 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 claro. Ajá, Sí, 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 estábamos ya a fin de año. ajá, Esto, ¿Por qué la historia? ¿Por qué el cuento? Digamos, recordar ese carro. Íbamos con Robert, con Camilo, nos ajá. volteamos allá llegando al club campestre. Sí, sí. Pasamos por las llaves a todas, con la música a toda, y allá al final nos volteamos y bueno, menos mal no pasó a mayores. Pero entonces el cuento va fue porque meses después, pocos meses después, mi papá viajó en ese carro a la costa y viniendo, ellos pararon en un restaurante, creo que en esa época se llamaba El Transportador, no sé si sea el mismo o no, y ahí lo retuvieron. Lo retuvieron unos grupos, yo no recuerdo, creo que era guerrilla. Y estuvieron como 5 días. Al final el carro se lo cogieron, ¿sí? Se lo llevaron. Se lo llevaron, ¿sí? Y luego por ahí el carro apareció en otro lado, ahí en un pleito, pero pues igual se había reportado que habían sido retenidos, que el carro lo habían cogido y toda la vaina. Yo, pues, digamos, recuerdo mucho ese momento, ¿sí? Recuerdo esa época y usted tiene razón, en esa época, digamos, no era fácil salir de las ciudades porque estaba ese tema social, el conflicto armado, aquí cerca, sí, saliendo, Piedecuesta, Sí, Lebrija, no, no era lejos. exacto, no era lejos. Entonces, digamos, como ese tema del conflicto ahí armado, luego llega un gobierno pues, que promete como una seguridad, recuerde, creo que llamaba seguridad democrática, Ajá, y viva Colombia, viaja por ella. ajá. Unos lo querrán, otros no, pero lo cierto es que ese tema de seguridad lo cambió. O sea, eso es cierto. Que los métodos sean ciertos o no sean ciertos, lo que Sí, digan, o que sea, no, lo o que haya sea, pasado lo que ya haya es otro pasado, digamos, cuento. Sí, pero eso es harina de otro costal. exacto, pero el resultado sí es cierto. Es cierto. El resultado es cierto, Claro, claro. el resultado de poder, yo no recuerdo que en esa época viajáramos mucho por No se carretera, podía. pero después de eso sí recuerdo Todos los muchos años. viajes familiares, ¿sí? Todos los años, o sea, por Y lo por menos, carretera y es todo. más, y qué pena lo interrumpo, güey, pero yo ya en esa época, eh, sí, ya había empezado a viajar por mi trabajo, sí, por mi empresa. Entonces ya era fácil viajar, Sí, sí, y era tranquilo viajar. Incluso uno se montaba, si iba en bus, si uno iba en bus, o en carro, bueno, si iba por carretera, eh, me acuerdo que daba hasta un poquito de molestia porque le tocaba a uno parar una hora o media hora hasta que se completara una caravana porque iba acompañada por el ejército. sí, sí, claro. Pero entonces uno se molestaba era por el tiempo, pero a uno le parecía una chimba porque iba uno seguro, o Ujú. sea, y ahí no salía nadie a dar plomo ni a hacer Claro, ninguna pesca. muchos, y incluso pues, nosotros estamos en una época donde logramos tener esa memoria, pero muchos de pronto no la tienen, Ajá, ¿sí? ajá, Ya luego pues vivieron otros momentos quizá un poco más tranquilos, si se quiere, más pacíficos. Y pues hoy por hoy, que he visto yo o que he escuchado, pues es como la percepción de las personas, como que, oiga, lo que usted está diciendo, o sea, porque no es solo lo que usted piensa, de pronto es una percepción que se ha venido generalizando. Bueno, ¿será cierto? ¿No lo será? Pues ya tendríamos que entrar en un debate, no sé si muy político, hasta también con datos y hechos y todo, pero lo que sí es que la percepción de seguridad, hoy por hoy,
está deteriorada, ¿sí? Ya No, la y gente, es que, Mao, qué pena, también vuelvo otra vez a meterle la cucharada, pero obviamente eso es por la experiencia de cada persona, ¿no? Por lo que le toque vivir. Pero, por ejemplo, en el caso de mi familia, a mis hermanos les tocó salir de acá, ¿sí? O sea, porque usted no sí, puede tener alguito por ahí, porque entonces ya venga, págueme la vacuna. Y eso es, o sea, puedo hablarle de muchas personas de mi familia, ¿sí? sí, Entonces, pero ellos dos les tocó irse de acá, ¿no? Porque amenazados, porque ya no podían ir. Mi cuñada sufrió algo aparatoso, pues, o sí, sea, algo muy grave. Entonces, ella fue la primera en salir, después sale mi hermano, después los dos terminan encontrándose en otro lado. Sí, o sea, claro, ya son realidades sí, que o ustedes sea, han vivido. ya es algo tremendo, weón. No, Sí, sí, sí me tenaz. entiendes, ya es algo, exacto, ya es algo, ya es una realidad, ya no es percepción. Pero, pero sigue habiendo eso que yo le digo, porque pues no sé, lo que yo le digo, yo trato de no ver noticias, pero uno se encuentra con el video de que no, mire, estamos acá en carretera y resultó que Mm, tal grupo les dio por no dejarnos ir y todo esto rayado. sí, sí, sí. Cosa que ya no pasaba hace muchos años, Sí, y muchos. eso, y digamos, y yo creo que eso no puede, digamos, salirse de control desde el punto de vista político, social, porque, o sea, mire, eso, pues, la inseguridad como corre capitales, no hay trabajo, no hay inversión, esto, no hay, digamos, como las condiciones para seguir como viviendo en familia, tranquilos. No, Entonces no se muchos puede. terminan optando o por la necesidad o por el temor o por el riesgo de irse y no, yo soy convencido, yo amo mi tierra, amo mi Sí, yo ciudad, amo mi también amo país mi tierra. y creo que hay que uno pues Echar para trabajarle, adelante, echar para sí. adelante y todo, pero pues también que el entorno sea favorable, Sea si no, favorable, sí, porque uno no pide nada más, ¿sí? ujú, Uno pide, déjeme trabajar. Y igual yo estoy aportándole, o sea, yo pago impuestos, ¿sí? Estoy aportando a algo, o sea, déjeme trabajar. No sí, me de venga acuerdo. y usted tiene que cuidarme como gobierno, o sea, mira a ver cómo solucionan, pero solucione, ¿sí? Haga algo, Sí, más que total. viajar a Panamá. Pero Te saqué vieja a Panamá, ¿no? uy, no, 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 no. Ni haciendo escala, güey. Oiga, marica, pero usted, por ejemplo, eso también entra cuando uno le rayan un carro. Entonces también entra usted a defender algo así o no contra cuando, digamos, el seguro le dice, no, yo qué voy a tener que ver ahí. O Mira, sea, eso no entra ahí. o sea, digamos, mi experiencia y mi especialidad está enfocado a víctimas de accidentes y, y, y seguros de vida, ¿sí? Sí, para de Entonces, contar. digamos, exacto, o sea, claro, lo otro también se puede hacer, pero realmente no me he dedicado a esos temas que son más de daños materiales, de otros ramos, eh, pues digamos, más como por vocación y en esto gracias a Dios y también gracias a unos buenos asesores y asociados que tengo en el tema de marketing digital, A eso iba. ha venido, o sea, ha venido, digamos, como creciendo mi oficina, ha venido creciendo, digamos, los clientes, las personas a las que he podido llegarles para prestarle mis servicios. Entonces, pues no toco otros casos. Sí recuerdo en algún momento como para contar ahí esa historia, de un señor que tenía un camión y se lo quemaron. Él reclamó a la previsora, porque la previsora tiene un seguro que es de terrorismo. Ah, ok. ¿Sí? ¿No lo sabía? No. Sí. Vea pues, Ajá, buenísimo. claro. Y él reclamó y la aseguradora, la previsora, le indemnizó. Era un camión nuevo que el señor había importado de México, el cabezote. Y era la inversión de la vida de él, Claro. ¿sí? Y fue, puchi, se lo Porque eso no es quema. nada barato. No, por supuesto, y se lo quemaron en las carreteras y él pidió el reclamo allá a la provisora por la policía de terrorismo y ahí le indemnizaron. Entonces, digamos, hay unas coberturas, hay O sea, hay que leer entidades la que lo letra protegen. pequeñita. Señor. Hay que leer la letra pequeñita. Sí, sí, claro, pero digamos, no es lo que yo estoy trabajando, como le digo, porque estoy pues ahorita enfocado en las víctimas de accidentes de tránsito y en seguros de vida y Pero hay otra vaina que usted me comentaba y son las mentorías. ¿Sí? sí, ¿Cómo es ese cuento? bueno, Juanpa, digamos ya ese es otro temita ahí que en esos momentos me ha gustado muchísimo, digamos, la experiencia que he vivido. eh,
desde el marketing digital aplicado a los servicios jurídicos y tanto así que, pues, quiero, no sé, multiplicar ese mensaje y que más abogados puedan llegar a más personas que necesitan sus servicios a través de las redes. Entonces, hace 2 años, tuve la oportunidad de conocer a una gran persona y un gran profesional que él se llama David Reyes. Él es experto en marketing digital y pues le dije, oiga, yo quiero que exploremos las redes sociales, o sea, quiero como abogado a través de las redes sociales poder hablar de mi tema para, pues obviamente a partir de ahí prestar mis servicios y poderle llegar a muchas personas. Porque miren, nosotros los abogados en todos los ramos y a todos nos pasa, y es que dependemos casi que en un 90% del voz a voz, del recomendado. Y eso hace, pues, que sea mucho más, difícil, digamos, llegarle a más personas, Mm, tener quizás, si se quiere, clientes nuevos, claro, ¿sí? Porque las recomendaciones son muy limitadas, claro, tienen claro. una limitación. En cambio, las redes sociales tienen un poder grandísimo de llegarle a muchas personas, de poder masificar usted su Incluso al que mensaje. usted quiere. Tanto así que el poder está de segmentarlo Ajá. para que la persona que estaba hablando con un familiar Sobre eso y ya. sobre el tema, y Ajá. como habló, entonces las aplicaciones Ajá. tienen micrófonos abiertos, entonces la aplicación, usted estaba hablando por allá con su primo de reticencia y al cabo de 5 minutos le llega un mensaje donde le aparece Mauricio Porras hablando de reticencia. Uy, pucha, ¿cómo así? Las redes sociales. Ajá. Pero ese es el poder que tienen hoy. eh, y pues que los que saben de marketing digital, pues lo explotan para poder llegar con esos mensajes. Entonces, esto ha sido muy, muy exitoso esto que estamos haciendo con David. Y queremos multiplicarlo, o sea, queremos que más abogados también lleguen a las redes sociales, se activen, sean abogados digitales y en sus servicios, en su segmento, en su nicho, el laboralista, el penalista, el de familia, pues pueda llegarle a muchas más personas a nivel nacional. Hoy por hoy la justicia, como es virtual, ya después de pandemia nosotros no vamos a los juzgados, que era lo que nos limitaba, porque ir a coger un proceso en Bogotá o en Medellín implicaba ir a audiencias a Bogotá o a Medellín y entonces el cliente pague los viáticos. Entonces, no, como regional. En cambio, hoy se puede atender un proceso en cualquier parte del país porque es Zoom o Google Meet, bueno, la aplicación que sea, y se radica la demanda y todo se hace virtual. Entonces, tiene uno la capacidad Incluso fuera de del poder llegar. país. Claro, yo he tenido clientes que viven en el exterior, pero que les ha llegado mi mensaje y desde allá me dicen, oiga, es que tengo este tema ya del seguro de vida de mi papá, entonces me pareció interesante y quisiera que usted me asesore. Y lo hemos logrado. He tenido clientes que están radicados en Texas. Mire, es tan poderoso este mensaje, Juanpa, que un cliente jamás lo conocí. Nos conocimos después, hace poco que vino acá a Colombia, pero no nos vimos, ni siquiera hicimos una reunión virtual. Fue Instagram, chat, poderes, correo y logramos la indemnización de un seguro de vida. Ah, lo bien, No, pero marica, qué en chimba. entonces eso era entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos, acompañar a abogados nuevos que tengan toda la intención de activarse en redes sociales. Esto, hay unos que dicen que eso no es para todo el mundo. Yo sí creo que esto puede ser para todo el mundo. Es tener la intención, es perder la pena. Esto es identificarse en su tema y empezarlo a hablar naturalmente y créame que la cosa fluye. Entonces quiero acompañar eso, quiero tomar como abogado, ser su mentor en tema de las redes sociales y que esto, Juanpa, al final, mire, esto es un beneficio para todo el mundo, porque hoy por hoy los negocios digitales están marcando la pauta. Claro, claro. Si se quiere El ver que desde el no punto esté de vista, montado en este bus, y si se quiere ver desde el punto de vista económico, la plata, ¿quiénes son los que están haciendo más plata? Los influencers, ¿sí? Las redes sociales. Pero también, si no lo miramos solo lo económico, sino lo social, venga, yo con mi mensaje tan poderoso, ¿cómo puedo llegarle a muchas personas que hoy no tienen una solución, pero que gracias a las redes pueden encontrar en este abogado esa solución a ese problema? Entonces, o sea, tiene ese doble propósito. y le voy a decir otra cosa, de lo bueno del mensaje, porque muchas veces uno entra y a mí me pasó. Me pasó con un temita donde yo, bueno,
cómo soluciono eso, de repente, gracias a eso de los micrófonos abiertos, me mostraron la solución. Llegó un video, y yo, "Jue- esa, sí, Sí, lo logré, lo que yo necesitaba, qué chimba, vamos a averiguar, y nos vamos a averiguar, parce, impagable, peor, ¿qué va? impagable, marica, es una mierda. Entonces yo, otra vez, no, marica. Bajo, Desinflado. bajo, sí, bajo de nota, porque yo dije, no, pero ¿cómo va a pasar esto? No puedo dar nombres porque a mí tampoco me gusta quemar Sí, a sí, la sí. gente, ¿sí? Además porque gracias a ver eso, a pesar de que ser impagable, pues uno no se queda quieto, ¿sí? O sea, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es que funciona? Los nombres, bueno, a buscar, Sí, de pronto alguien lo haga. Entonces no encontré quién haga todo lo que hace esa persona en conjunto, porque hace una cosa maravillosa, pero sí encontré como cada especialista, así como decir usted sí, dice, no, yo soy especialista en dos cosas y me dediqué a dos cosas, no más. sí. Entonces, bueno, así encontré gente, ¿no? Yo me dedico a una sola, soy especialista en esta, listo. Y así en todos, ahí que le digo una cosa, o sea, me sale en creo que un 8% de lo que me costaba con la otra persona que tiene todo. O sea, Hijo de pucha. imagínese la diferencia, weón, Claro. ¿sí? Entonces, entonces, bacano lo de las redes, ¿por qué? Porque es que puede existir una persona, un abogado X o Y que no sea tan duro en sus precios o en sus porcentajes, tal vez, ¿no? Sí. No sé cómo funcione el tema de honorarios con ustedes, pero me imagino que algunos cobrarán Sí, unos porcentaje al resultado y y otros, otros sí, digamos, un valor mm, de entrada, exacto. dependiendo de cómo. Pero entonces hay mucha gente que dice, bueno, porque hay abogados que sí, pues tienen un res o tal, y cuando usted va y los mira, no, pues vale tanto. La Ujú. sola consulta, no sé, 500.000, y usted, uy, ¿cómo hijo de puta, sí? No, Como sí, habrán no. otros que le dirán, no, vale 200, vale 150, O a ¿sí? veces es O a gratis veces es gratis, y porque pues vamos a viene mirar el luego. caso. Exacto, y luego, Ujú. luego en el porcentaje el resultado, sí. Y después, exacto, entonces bacano que se le unan más personas así, y también, como usted decía, en el tema social, porque vamos a ayudar y de pronto yo no tengo unas tarifas tan altas y le puedo ayudar, le puedo colaborar. Entonces, bacano. Sí, Eso es lo sí, que me sí. gusta de que usted quiera hacer eso, porque, digamos, más gente va a poder ayudar a otros Sí, total, mire, Juanpa, y en eso, y, o sea, en esto, digamos, el beneficio es para todo el mundo. Los abogados y los que de pronto desean litigar y si quieren empezar, muchas veces se encuentran como con la dificultad o con el reto de decir yo cómo hago para conseguir clientes, cómo le llego a la gente para ofrecerle mi servicio. Hay abogados muy buenos en lo que hacen, pero usted cómo sabe que ese abogado es muy bueno. ajá, Si no, ¿cómo? si usted, ¿Cómo? ¿cómo sabe O sea, que por ese es eso el duro de duros en el tema de reticencia? es que a eso voy, Mire, Juan Pablo, con lo que le contaba ahorita. tanto así que apenas yo hice esta activación de redes sociales, yo llevo 18 años en esto. Me activé en las redes sociales hace 2. O sea, hace 16 igual, trabajaba, pero sin activación de redes sociales. Ujú. Voz a voz, presentando portafolios de servicios y demás. Esto, y cuando me activé en redes sociales, me acuerdo que una persona, un amigo, me dijo, oiga, yo no sabía que usted era experto en seguros. No, dígalo bien. Sí. Amigo, Sí, amigo. amigo cercano, que sí, o sea, no era un X, sino un amigo cercano. Yo no sabía que usted sabía de seguros, pensé que usted trabajaba en otro tema, de pronto penal por su papá, si no. Entonces, fíjate, entonces, ¿cómo puede llegar la gente a saber que esta persona hay que venderlo, hay que ofrecerlo, hay que Claro, publicitarlo? claro, claro. Y hoy por hoy está en las redes. Entonces, muchos abogados, especialmente de pronto los más jóvenes que no tienen como su experiencia, su reconocimiento, entonces se encuentran en ese dilema de yo cómo hago para llegarle a nuevos clientes, cómo hago para ofrecerle mis servicios, lo que yo sé hacer. Entonces ahí es donde quiero empezar como a acompañarlos y decir, venga, actívese, o sea, actívese en las redes, esto que le va a ayudar a usted, le va a generar, créame que un potencial Y que yo grandísimo. tengo todo un equipo para ayudarle. Claro, Ujú, exacto. Y además también lo que usted hace, créame que es una solución para una persona que está al otro lado del celular ujú, buscando quién le resuelve su problema. Entonces exacto. estamos conectando necesidades. La necesidad de yo tener clientes como abogados y el cliente de un abogado que me resuelva mi tema, que es especialista en eso.
hagámoslo a través de las redes sociales. Pero esto requiere también de un entrenamiento, Juan Pablo, usted lo conoce muy bien, Claro, requiere una estrategia, sí. también requiere en algunos casos de una pauta. Entonces ahí es donde, pues, con la experiencia que nosotros hemos hecho, con el equipo con el que trabajamos, pues estamos convencidos que podemos ahí aportarle muchísimo y bueno, eso es un beneficio para todo el mundo. Uy, para un momentico para que nos pueda seguir en nuestras redes sociales. ¿Cómo nos encuentra? A lo bien podcast, ¿sí? Así nos pueden encontrar. A lo bien podcast. Y en Instagram, a lo bien podcast.com. Ahí nos puede encontrar, ahí puede saber más de estas historias. Y si usted tiene más, si tiene una historia que usted cree que la quiere contar, escríbanos y ahí nosotros le damos la oportunidad para que venga nuestro equipo de trabajo a contar su historia. Continúe. Está buenísima. Bacano. Bueno, marica, no le voy a hacer la pregunta que siempre le hacemos porque ya la acabo de responder. Pero sí le voy a hacer una. Y es consejos, marica, consejos para la gente que está ahí viéndonos. Como que, qué mensaje hay que mandarles. Sí. Porque lo que va a ser para el futuro ya lo dijo. ¿Cuál es el futuro próximo de Mauricio? Sí, pues Juanpa, yo qué puedo aconsejar a cualquiera que nos esté escuchando para la vida. O sea, al Para la final vida. estos son consejos para la vida. Hombre, esto, ser siempre leal, para mí eso es fundamental. Ser leal, ser fiel en los principios, ser fiel uno en pareja, ser fiel uno, digamos, en sus convicciones, en su trabajo, esto, actuar con toda la transparencia posible. Muchos abogados tenemos como esa, no sé, como ese mote de que entonces somos torcidos, somos tramposos, pero porque muchos abogados, de pronto no muchos, pero algunos se han encargado De poner esa imagen ahí. exacto, Ujú. porque no hablan claro. Sí, o sea, generan falsas expectativas. No, hombre, es hablar claro. Para la vida, eso, usted en todos los momentos, profesionales, laborales, empresariales, de pareja, hombre, siempre hablar claro, oportunamente, con toda también la lealtad, la fidelidad y la gratitud. Mire, Juan Pablo, yo en esto, cada quien lo mirará como lo quiera ver, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista trascendental o como sea, pero al final la gratitud con algo que está más allá, Sí, ¿sí? totalmente de Esa acuerdo. gratitud a uno lo llena de buena energía, lo Ujú. mantiene motivado, feliz, y en la medida en que usted esté motivado, esté feliz, las cosas buenas llegan, o sea, Siempre, lo siempre, bueno se atrae, siempre, ¿sí? siempre. Entonces, yo creería, pues, que ese es mi consejo, hombre, ser optimistas, ser buena gente, así la vida nos dé duro, así nos Ujú, den por la cabeza, sigamos siendo buena gentes, ujú. sigamos siendo optimistas y seamos gratos, gratos con la vida, gratos con Dios, gratos con la pareja, gratos con los amigos, ¿sí? Ajá. Y créame que eso luego se revierte en prosperidad y estar muy Totalmente de bien. acuerdo. Y sobre todo con lo de la lealtad, weón. Sí, Qué vaina tan difícil, total, Juanpa, ¿cierto? pero mucho, muchísimo. O sea, encontrar. Porque, parce, yo siempre lo he hablado con pocos amigos. Usted sabe que sí, tenemos muchos conocidos y Sí, con mucha gente que hemos compartido muchas cosas, pero amigos, 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 que uno diga, han sido sí, pocos. de acuerdo. ¿Y por qué han sido pocos? Precisamente por eso de la lealtad, weón. Ujú, Sí, así es. porque hay detallitos tan pequeños que pueden dañar la amistad de toda una vida, ¿sí? Pero total, total. Entonces, estoy muy de acuerdo en eso y muy de acuerdo en que las cosas con amor y con agradecimiento, parce, el agradecimiento, el ser agradecido siempre va a traer buenas cosas, Sí, siempre, siempre. así es. Así a usted le pase algo malo, el No, agradecimiento, total. gracias, algo iba a pasar. Sí, así es. Mire, le cuento, eh, un accidente que tuvieron unos amigos de nosotros. eh, yo iba a salir con ellos. No sé, no me acuerdo exactamente porque eso fue cuando, ¿qué? 17, 16 años. Cuando vimos tiene el Trooper. Más Más o menos para esa época. más o menos para esa época. Algo pasó y yo no pude irme. Ujú. Creo que algo había pasado con mi hermano, pero bueno. El caso es que yo no me monto en ese carro y no reniego. Yo en ese entonces era muy positivo. Más que ahora. No, de verdad. Ahorita le cuento otra Sí, cosa sí, sí. de mi juventud. Pero
Entonces yo ese día dije, bueno, gracias. No me convenía subirme ahí. Allá les llegaré, ¿sí? Porque recuerde que pasamos muchas cosas por robarnos los carros de los papás. Pero, Bueno, por usted se acuerda, supuesto, ¿no? total. Entonces yo, bueno, gracias. No era para mí montarme en ese carro. Y efectivamente no era para mí. Ese carro dio vueltas las que usted no se imagina, reinició a uno, Hijo de pucha. mató a otro, ¿sí? No, total. Entonces imagínese donde, o Si sea, usted muchas hubiera veces ido, uno sí, reniega que claro. porque sucedió algo, que yo tenía que salir, que ya se lo decía un amigo, que ese trancón, que no sé qué, ¿qué saca con pelear? No Mm, pelee, mejor estar acá, ¿sí? Usted no sabe si de pronto al ir rápido sucede un accidente, ¿sí me entiende? O sea, usted no sabe tantas cosas que se puede evitar, como tantas que no, pero se ujú, puede evitar, entonces agradezca. Eso de ser agradecido es muy bueno. sí, Entonces, total. ahora yo le cuento lo de chino. Yo no sé por qué cambié tanto, pero yo de chino me movía mucho con la atracción, Sí. eso ahora le llaman, le tienen otro nombrecito. Pero yo, o sea, por ejemplo, yo tuve un grupo musical donde cantaba y yo no cantaba ni en el baño, pero lo tuve, porque yo dije, voy a tener, sí, voy a tener mi, Sí, mi, sí, mi sí. grupo musical y qué. Y lo tuve, marica, y nos prestaron Lo una que llaman batería porque programación neurolingüística. Entonces sí, usted, sí, antes era la ley de la algo así, atracción, la ¿ah? ley de atracción, güey, sí, todo, o sea, y es que lo que le digo, yo en esa época me movía era así, o sea, marica, nos falta tal cosa, yo la consigo. ¿Sí de dónde? No sé, pero a mí me llega. Sí. Y me llegaba, o sea, porque le iba a contar. No teníamos batería porque en ese entonces, digamos que una batería era lo más caro en instrumentos que necesitaba un grupo. Y más si tenía varias cositas, ¿no? Sí. Porque la batería tiene muchos juguetes. Y no teníamos, y obviamente el baterista, que no era baterista, porque nunca en su vida había tocado una batería. Marica, nunca en su vida había tocado una batería. eh, Le conseguí una batería. No solamente se la conseguí, sino que se la llevaron hasta la casa del man y se la armaron en el cuarto del man. Y a la semana le tocó entregarla por la bulla tan hijueputa que hacía. No me imagino. Sí, marica, entonces, bueno, y el man sí se volvió uno de los, o sea, un percusionero muy bueno. El man toca ahora de todo en cuanto a percusión y tocó con orquestas grandísimas, ¿sí? Ese man que no era baterista y que no era nada, o sea, el man nunca Sí. había tocado nada en su vida. Pero bueno, entonces sí me entiende cómo me movía yo, o sea, además yo al man le dije, porque el man volteó la guitarra, una guitarra acústica que teníamos ahí en ese momento, y el man la hizo sonar como si fuera un bongo, marica, y usted va a ser mi Ah, baterista. Sí, tenía ahí en todo caso el don. sí, sí, bueno, ya cerrando ahí como para no hablar más popo, esto, marica, gracias. Qué No, no, chimbita estuvo esta charla. Me sí. gusta cuando se dan así fluiditas, de No, amistades, recordar pequeñas cosas. claro, claro, no, chévere, chévere, no, Bacano. Juanpa, gracias a usted. Esto, de verdad que es un momento muy bacano, sí, como se dice, hablar cosas del colegio, Ajá, de recordar cositas. cañaveral, exacto, luego de lo que ha sido la vida. Esto, pues todos vamos creciendo, vamos viendo cómo estamos evolucionando, pero también yo no sé si a usted le pasa. Yo veo y yo veo a Juan Pablo, veo al gordo, o sea, claro, uno está más gordo, ya está calvo y todo, pero yo veo que somos chinos Sí, güey. y tenemos ya 40. No, Pero, y a mí me está cayendo el pelo y todo, ¿sí? pero no las mismas cosas y Pero la misma vaina cuando estamos en la esquina en Cañaveral y sí, todo. sí, sí, Pero sí. bonito, porque fueron momentos muy, muy bonitos, Muy muy buenas bacano, sí. amistades, los Sí, los mejores mejores, recuerdos de sí. esa época. Ya luego, pues la vida de adulto es otra, las cuentas, las obligaciones, Sí, el sí. trajín de los compromisos, pasa como que más rápido. Sí, Uno se sí. da cuenta y ya es viernes, ¿sí? Ya tenemos 40. Pero fíjese que sacar espacios para venir a hablar de esto, eh, recordar, hablar de lo que hacemos, cómo nos queremos proyectar, también de lo político, lo social, yo creo que no podemos alejarnos de eso, No podemos, porque sí. salimos y queramos o no, estamos en la política. Si hay seguridad o si no hay seguridad es por política. Si recogieron o no recogieron la basura es por Por política política, o por ajá. gobierno o por Ajá. Estado. Entonces hay que estar también en eso, presentes sin pasiones, Sí, sin pasiones. sin, Sin esquinas. sin exacto, sin Ujú. extremos ni nada, pero es parte de vivir en sociedad.
Pero no, Juanpa, mil gracias a usted y chévere, ¿no? Es una nota y le auguro los mejores éxitos a Amén. usted y a su Muchas equipo. gracias. Parceros, pingos, pingas. Muchas gracias por vernos, a los pocos, a los muchos, a los que nos siguen, a los que no, por favor, sigan. Nos ayuda muchísimo a que podamos seguir generando contenido, a que podamos seguir invitando gente, aunque esto no nos cuesta nada, porque los invitados vienen por sus propios medios. Pero pues sí nos cuesta estar acá y Claro. tal, y queremos hacerlo, estamos haciéndolo con amor, como todo lo que todo el mundo hace todos los días, levantarse a trabajar es con amor. Sigan las redes de Mauricio, ahí las vamos a colocar. Y como siempre les digo, compartan este contenido. ¿Por qué les digo que compartan? De pronto a usted no le interesa en este momento un abogado, no le interesa en este momento alguien que trabaje con seguros, porque usted no tiene ningún problema, pero de pronto algún conocido suyo sí, y de pronto usted no sabe que ese conocido suyo necesita un abogado. Entonces, hay que compartir. No les cuesta nada, no se demoran unos segundos. No les va a quitar tantos datos tampoco. Y si están conectados a Wi-Fi, pues menos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, denle like, colóquenle de pronto algún título bien bacancito, pues para que la gente sepa que es un man experto en esto y en lo otro, de cuestiones de seguro y de responsabilidad civil. Sí. Y así van a llegar a personas que necesitan esto, porque vuelvo y les digo, ustedes no se la saben todas. De pronto algún vecino, alguien necesite, o alguien que por ahí lo esté espiando y le vea sus redes en silencio, pues se va a dar cuenta y de pronto lo necesita y lo van a llamar. Y Mauricio está listo para trabajar, porque es un man experto, experto de verdad, y le va a solucionar sus problemas. Obviamente, él es claro y le va a decir si se puede o no. Nos vemos. Revienten el botón de like. Nos vemos en otro programa.